¿Futuro éxito o futuro fracaso con mi cirugía bariátrica? Con estos reservorios que estamos viendo aquí, vamos a tratar de ejemplificar de una forma muy clara, de una forma muy sencilla, qué es lo que ocurre con la capacidad gástrica conforme progresa el tiempo y la evolución de la cirugía. En este reservorio que tenemos aquí, que tiene una capacidad entre 1500 y 1800 mililitros, esta capacidad la pudiéramos comparar con la capacidad gástrica normal de un estómago no operado. Independientemente del peso del paciente, la capacidad gástrica o el volumen del estómago sería alrededor de 1500 a 1800 mililitros. Ahora, vamos a ver qué es lo que ocurre después de la cirugía, sobre todo en las fases iniciales de la cirugía. Y cuando hablo de fases iniciales, ¿a qué me refiero? Pues estamos hablando de las primeras semanas, generalmente de las primeras 4 semanas. Entonces, en esas fases iniciales de la cirugía, la disminución de la capacidad gástrica es una disminución muy significativa cuando la comparamos con la capacidad gástrica normal. Estamos viendo que la capacidad gástrica en esas primeras fases de la cirugía generalmente es entre 100 a 150 mililitros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre conforme empieza a avanzar el tiempo? Sobre todo cuando pasamos el primer mes de la cirugía. Pues lo que va a ocurrir en esa etapa es que nuestro estómago va a desinflamar. Al momento que nosotros hacemos la cirugía, que aplicamos el equipo de grapeo, que manipulamos el estómago, que ponemos una sutura a lo largo del estómago, pues esto va a provocar una inflamación muy significativa. Entonces, conforme va cediendo esa inflamación, pues la capacidad gástrica va a ser mayor. Entonces, alrededor de las 4 a las 6 semanas, la capacidad gástrica normal y esperada del estómago sería alrededor de 250 mililitros. De hecho, es muy frecuente que en estas fases el paciente llega y nos comente: doctor, siento que puedo tomar líquidos de una mayor cantidad que lo que tomaba antes, o siento que puedo consumir un poquito más de alimento. Eso es normal por el proceso de desinflamación que ocurre en estas fases. Entonces, esta capacidad de 250 mililitros va a ser la capacidad con la cual el estómago va a permanecer, sobre todo durante los primeros 10 a 12 meses de la cirugía. La capacidad gástrica normal va a oscilar alrededor de 250 mililitros. Este periodo de 10 a 12 meses después de la cirugía es el periodo que nosotros como cirujanos bariatras conocemos como el periodo de la luna de miel de la cirugía bariátrica. ¿Y esto por qué? Porque en esta fase va a ser el tiempo donde vamos a experimentar la mayor parte de los cambios hormonales, la saciedad que ocurre después de la cirugía, la restricción que vamos a observar, la mayor pérdida del exceso de peso la vamos a tener durante esos 10 a 12 meses, que es, les repito, la fase de la luna de miel de la cirugía. Pero, ¿qué ocurre pasados esos 12 meses, sobre todo de los 12 a los 18 meses? Pues que es esperado también y normal que nuestro estómago se va a empezar a dilatar de forma progresiva. Estudios de volumetría gástrica hechos a pacientes posoperados nos demuestran o nos evidencian que más o menos al año y medio de la cirugía, la capacidad del estómago va a ser alrededor de 400 a 450 mililitros. Si nosotros comparamos la capacidad gástrica del estómago normal, que era de 1500 a 1800, y lo comparamos con la capacidad gástrica del estómago al año y medio de la cirugía, estamos hablando que tenemos una reducción
muy significativa, de todas maneras, aunque se haya dilatado un poco. La cantidad de alimento que el paciente puede llegar a consumir en esta fase es aproximadamente un 30 a un 35% de lo que el paciente consumía antes de operarse. Entonces, en la fase inicial, en la fase de luna de miel, nosotros podemos decir que el 80% del trabajo lo hace la cirugía y el 20% pues lo hacen los hábitos que ha adoptado el paciente. Pasado el año y medio de la cirugía, cuando el paciente ya puede consumir un 30-35%, entonces aquí esa relación se invierte y podemos decir que el éxito a partir de este tiempo hacia el largo plazo, un 80% depende de los hábitos que el paciente haya adoptado durante ese periodo de luna de miel, y un 20% pues depende del apoyo que nos va a dar la cirugía. Entonces, ¿de qué va a depender mi éxito o mi reganancia de peso después de ese tiempo? Del tipo de alimento, de la calidad de alimento, del orden de los alimentos que nosotros vamos a colocar en ese reservorio que tiene una capacidad de 400 a 450 mililitros. Saludos, amigos.